perdido. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 9 y 10. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó. Es decir, un cordero pequeño. Y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza y toda la adoración, Padre. Padre, gracias porque no hay otro Dios como tú. No conocemos un Dios más grande que tú, Señor. No lo hay, Señor. No hay un Dios que con sus 3 dedos pueda untar todo el polvo de la tierra, Señor. No hay un Dios más grande que tú, que en el hueco de la palma de su mano todas las aguas de los mares caben, Señor. No hay que con su palabra, Señor, sostenga el universo con su palabra. Padre, gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias, Padre eterno, porque aunque el enemigo quiera venir por un camino, no tiene otra opción que salir huyendo por 7 caminos, Señor, cuando se encuentra a un Dios peleando por nosotros, como lo dice Éxodo 14:14. Tú pelearás por nosotros y nosotros viviremos tranquilo. Padre, yo te pido que seas tú ministrando la vida de los oyentes, que seas tú ministrando la vida de ellos, Señor. Ellos saben, Señor, lo que necesitan recuperar. Solo ellos saben lo que han perdido, pero voy más allá. Hay algunos que ni siquiera se han dado cuenta que han perdido algo, como María y José, que habían pasado 3 días y habían perdido a Jesús y no se habían dado cuenta, Señor. Hay personas que están escuchando este mensaje y ni siquiera saben que necesitan recuperar porque lo perdieron. Padre, pero yo oro en el nombre de Jesús que a medida, Señor, que vaya ministrando tu palabra, sean convencidos, Señor, sean convencidos, sean animados, sean llevados, Señor, a pelear y a recuperar eso, Señor, que perdieron, bien sea, Señor, por descuido o por un ataque frontal de Satanás. Padre, yo te pido que confirmes tu palabra con señales, con prodigios, con milagros, Señor. Que tu palabra vaya y haga todo, absolutamente todo lo que sea enviado, Señor. Que tu palabra vaya y lo haga, Señor. Padre, y la gloria y la honra solamente es para usted, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Desde ya te entregamos este botín, Señor, para tu gloria, Padre, y para tu honra, en el nombre de Jesús. Este mensaje se llama Recuperando lo Perdido. Y como lo dije en la oración ahorita, hay momentos que ni siquiera, o hay cosas que ni siquiera podemos saber si la hemos perdido o no. Hay tesoros que a veces creemos tenerlos y resulta ser que por descuido vino un ladrón, se lo llevó y usted ni siquiera sabe. Hay otros que sí te que hubo algo o alguien que entró a casa y se llevó algo. O sencillamente en un descuido tú saliste y lo olvidaste.
Entonces, hoy vamos a hablar y no es hablar, es una palabra profética en el nombre de Jesús. Este mensaje se llama recuperando lo perdido. Y todos los que estamos aquí vamos a recuperar lo que hemos perdido. Llámese familia, llámese presencia de Dios, llámese salud, llámese finanza, llámese identidad, llámese seguridad, autoridad. Vamos a recuperar lo que perdimos. Dígase a sí mismo, sin abrir el micrófono, por favor, pero dígase a sí mismo, yo voy a recuperar lo que perdí. Voy a recuperar mi relación con mis hijos. Voy a recuperar mi relación con mi esposo. Voy a recuperar, ¿por qué no? Mi silueta. Voy a recuperar mi salud. Voy a recuperar mi estabilidad emocional. Voy a recuperar lo que un día perdí, mis esperanzas, mis ilusiones, mis sueños, mis anhelos. Voy a recuperarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un escenario y quiero llevarlos a ese escenario. Un escenario donde en los días de Elí, hablando un poco más atrás de Primera de Samuel, habla de un escenario donde está Elí, el sacerdote, ¿verdad? En esos días de Elí, que el sacerdote, la palabra de Dios escaseaba. Dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que pocas veces se escuchaba palabra de Dios, que Dios estaba enmudecido, que Dios estaba callado. ¿Y a usted no le ha pasado eso? Que usted no sabe qué pasó. ¿Qué pasó? Que perdí, Dios no me habla, no siento a Dios por ningún lado. Así estaba en aquellos días la presencia de Dios. En la palabra de Dios había escaseado. Elí, el sacerdote, había perdido la visión. Había perdido la visión, esa palabra escaseaba, ya no había visión, se había quedado ciego el sacerdote. Usted se imagina un ciego dirigiendo a otros ciegos. Qué desastre, ¿verdad? Pero Dios siempre va a tener cuidado de su pueblo. En esos días donde se había quedado el sacerdote sin visión, ya se estaba quedando ciego, en esos días Dios levanta un profeta, un joven, por cierto. Dios se proveyó de profeta aún en esos días, el joven Samuel. Y saben una cosa, que todo lo que Samuel decía era confirmado por Dios. A pesar de que Samuel no tenía un nombramiento, a pesar de todo eso, era la voz de Jehová en esa época. Era la voz de Dios. A pesar de que el efod, que eran las vestiduras, le quedaban grandes, a pesar de que era un joven, dice la palabra que todo lo que Samuel decía tenía cumplimiento. Diga, todo lo que Samuel decía tenía cumplimiento. Entonces, en aquellos días, ¿qué días? ¿Qué días? En aquellos días donde no había palabra a través del sacerdocio, Dios levantó a un profeta joven y Dios confirmaba todo lo que él decía. Es decir, no fue el hombre quien nombró a Samuel profeta. Fue Dios directamente. Cuando ese hombre hablaba, Dios hacía exactamente lo que él decía. Y sabe que la palabra de Dios dice que cuando un profeta habla, si se cumple, que le tema. Si no, simplemente tenlo por charlatán. No es ningún profeta. Entonces, en estos días, donde este joven escaseaba la palabra, pero este estaba joven, el sacerdote era viejo, Elí ya estaba viejo, estaba casi quedando ciego, pero había un joven que no tenía nombramiento, pero que bastaba que hablara para que Dios hiciera exactamente lo que él decía. ¿Qué marcaba la diferencia? Lo vamos a ver más adelante, porque
La palabra registra que Samuel vivía, dormía y vivía al lado del arca de la presencia de Dios. Cuando tú vives en el arca de la presencia de Dios, tú siempre vas a tener palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le servimos a un Dios que habla. No le servimos a un Dios que no habla. Nuestro Dios habla. Dígase a sí mismo, mi Dios habla. Mi Dios habla. Mi Dios habla. Entonces, por otro lado, tenemos, ¿verdad? Allí en el capítulo, en Primera de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice que en aquellos días, ¿qué días? Vuelvo a repetir, aquellos días donde había levantado al profeta Samuel, y registran estas escrituras que le comunicaba todo, ¿verdad? Todos sus designios, Dios a Samuel, sus deseos, toda su voluntad se lo decía Samuel, pero resulta ser que aunque el pueblo estaba viendo que había voz de Jehová, que ciertamente el sacerdocio se estaba quedando ciego, pero había una voz de Jehová, el pueblo decide ir a la guerra. Pero registra la palabra que Israel no consultó a Jehová. Es decir, en ese entonces necesitaba ir al profeta y preguntarle si podían salir a la guerra. E Israel pasó por encima de eso, a pesar que se daba cuenta que todo lo que Samuel decía era cierto. Pero Israel fue tan orgullosa y tan altiva que Israel se atreve a ir a la guerra, a pelear, a enfrentar a Satanás, sin ni siquiera consultarle al profeta, que vendría siendo consultarle a Dios en ese entonces. Como muchas veces usted y yo nos atrevemos a dar pasos sin consultarle a Dios, sin decirle a Dios, yo puedo hacer esto. Y peor aún, sin ni siquiera esperar una respuesta, porque a veces le preguntamos, pero sencillamente no esperamos una respuesta, sino que creemos que ya está sobreentendido, que lo que vamos a hacer ya es un hecho, que está aprobado por Dios, sencillamente porque mis emociones están predominando aún por encima del espíritu. Entonces Israel se va a la guerra contra los filisteos. ¿Y qué registra? Resulta ser que tuvieron una gran pérdida, una gran vergüenza ese día. Perdió el pueblo de Dios contra Israel. Y el pueblo de Dios viene derrotado frente a los filisteos. Pero ¿qué era lo peor de esta derrota? Lo peor de esta derrota es que de los filisteos no se sabe absolutamente nada desde que tuvo el enfrentamiento Sansón con ellos allá, cuando derrumbó las columnas principales de aquel lugar y murió Sansón junto con los principales de los filisteos y mucho pueblo. Como 4,000 creo que son. Y ahí está. Desde ese entonces la Biblia no registra más enfrentamiento entre los filisteos e Israel, sino que pasa un buen tiempo. Y en los días entonces de Elí con Samuel, otra vez aparecen los filisteos. Y qué casualidad que en el tiempo de Sansón, ¿qué perdió Sansón? La fuerza. Primero, sí, perdió la fuerza. La fuerza. La unción. Perdió la fuerza, perdió la unción, perdió, pero lo que más fue fuerte también para él es que le sacaron los ojos, le sacaron la visión, obviamente como resultado por perder el pacto, que fue aquel corte que le hicieron que representaba el pacto. No era el cabello, era el pacto. A él en ese entonces, los que no saben la historia de Sansón, él se enfrentó, él jugó muchas veces con la unción, él jugó muchas veces con el don que Dios le había entregado.
Y se volvió un poco irrespetuoso con eso. Se dejó llevar por él, lo que él tenía, sus dones, sus talentos, pero no tenía carácter para soportar el peso de gloria que representaban esos dones. Y lograron los filisteos capturarlo y sacarle los ojos. Y lo tenían allí tras bastidores, allí metido en la cárcel. Y yo digo, ¿cuántas áreas de tu vida están como Sansón? Que por un descuido, que por inmadurez, que por falta de carácter de Dios, que por falta de estructura, que por solo aprender a operar en el don, en el talento, te descuidaste y te fuiste a la guerra contra el enemigo y sencillamente perdiste tu fuerza y ni siquiera lo sabías. Porque Sansón, cuando se enfrentó contra los filisteos, él no sabía que ya carecía de las fuerzas. Él no sabía. Él sabía pelear, no sabía lo que había ya perdido. ¿Y qué le pasó a Sansón? Le costó el que se lo llevaran cautivo, preso, y lo tuviesen sin ojos allí en la cárcel. Y cada vez que se reunían los filisteos, sencillamente era el hazmerreír de ellos. Y yo hoy te digo a ti que puedes estar pasando lo que pasó Sansón, un área de tu vida cautiva, presa. Y Satanás cada vez que quiere, te quiere mandar a sacar de la cárcel, te tiene cautivo o cautiva, pero te quiere mandar a sacar de la cárcel para hacerte la burla, el hazmerreír de la familia, el hazmerreír de la empresa, el hazmerreír de la comunidad, el hazmerreír, porque así le hizo a Sansón. A Sansón lo mandaron a sacar. Vamos, porque nos vamos a reír un poco de él. Vamos, estás en una reunión y eres el tema de la familia. Estás en un lugar y eres el tema, eres la burla. Yo no sé si es con alguien acá, pero así estaba Sansón. Así estaba Sansón. Sansón lo mandaron a llamar y cuando usted tenga tiempo, lea el libro de Jueces. A partir del capítulo 16, a partir del versículo 21 en adelante, se registra que esos principales mandaron a llamar. Mandaron a llamar a Sansón y lo ponían como el hazmerreír porque había perdido la visión. Cuando tú pierdes la visión, eres el hazmerreír de Satanás. Satanás se pone a reír porque sencillamente ya no sabes para dónde dirigirte, ya no sabes qué hacer. Si no puedes ver, es muy difícil que tomes una decisión acertada en tu vida. Y hoy puedes estar con ese sufrimiento encima. Hoy puedes estar padeciendo de esa burla de Satanás. Los demonios ahí haciendo y haciendo. Pero yo tengo una buena noticia en el nombre de Jesús. Este mensaje se llama recuperando lo perdido. Y saben una cosa, que cuando esos principales comentaron y mandaron a llamar a Sansón, me llama la atención que Sansón le dice al jovencito que él lo dirigía por las manos. Imagínense semejante burla. Un jovencito sin experiencia, un jovencito frágil, un jovencito sin cuerpo ni nada, dirigiendo a aquel que con la quijada de un asno mataba a miles. El que se enfrentaba a cualquier fiera y lo mataba, y ahora agarraron al jovencito para que lo dirigiera por las manos. Y Sansón le dice, llévame a la columna principal y déjame tantearlas, tocarlas. Y el jovencito va y lo lleva. ¿Pero por qué va y lo lleva? Porque para
ese joven o para el reino de las tinieblas, ya Sansón no representaba una amenaza. Como hoy Satanás te puede estar viendo a ti. Te puede estar viendo como que tú no representas una amenaza para él. Él te está viendo como una rama seca, como un árbol seco, como dice la canción. Te llamaron tierra seca. No, esa tierra ya no da fruto. Y Satanás está allí desacreditándote, desestimándote, como que ya tú no eres un rival para mí. Ya tú no eres una amenaza para mí. Pastor Magno, ahí está Satanás diciéndole, ¿qué, pastor? Fuiste muy ungido, pero hoy no eres una amenaza para mí. Mira cómo te tengo. Mira cómo te tengo, Yajaira. Ponga su nombre. Mira cómo te tengo, Mónica. Mira cómo te tengo, Angélica. Mira cómo te tengo. La diferencia y lo que no contaba Satanás, los filisteos, ¿saben qué era? Que en esa oscuridad, en esa cárcel, comenzó Sansón a recuperar lo que había perdido. Comenzó a recuperar esas fuerzas, empezó a tener un arrepentimiento genuino y decirle a Dios, yo necesito que me restaures, yo necesito que venga tu presencia, yo necesito, Señor, Padre. Y comenzó Sansón a clamar y comenzó ese cabello a crecer, que era la representación de ese pacto. Y ese cabello es precisamente esa cobertura espiritual. Comenzó la presencia de Dios allí a estar sobre Sansón, como ha estado sobre ti y sobre mí en esa cárcel, en esa oscuridad. Y ya cuando Satanás pensó que ya no había más remedio, que ya usted y yo no le éramos amenaza, deja que pongamos las manos sobre los principales. Y dice la palabra, vamos a la Biblia, dice que Sansón, cuando estaba allí, él oró. Él oró. Dice, Jueces que amada. en Jueces, a partir del versículo 21, capítulo 16. Después lees en tu casa, ¿verdad? Toda la historia. Les animo que lo lean. Y con esta perspectiva, ¿verdad? ¿Qué dijo Sansón? Sansón, dice la palabra, que en medio de esas columnas, Sansón clama a Jehová. Y dijo, Señor, diga conmigo, Señor. No, pero así Dios no le va a escuchar. Porque dice que Sansón clamó a Jehová. Clamó, y usted sabe lo que representa un clamor. Un clamor es un grito, un clamor es un gemido, un clamor es algo que hace que el cielo se mueva a mi favor, porque está escuchando a alguien desesperado que no tiene otra opción que no sea el Dios del cielo. Y Sansón clamó, dice la palabra, y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Entonces, miren, ya todos conocemos la historia de Sansón, que en ese momento vino el poder del Espíritu Santo y retomó esas fuerzas. Se cayeron las columnas y murió Sansón junto a todas las personas, tanto los de alto rango como los del pueblo. Todos murieron juntos en ese día. Entonces, este mensaje se llama Recuperando lo Perdido. ¿Qué recuperó Sansón?
Él recuperó el arma de guerra. Es un arma de guerra el clamor. Es un arma de guerra. Es una fuerza que Dios te entrega cuando tú aprendes a clamar. Cuando tú aprendes a venir ante la presencia de Dios y gritar. Hoy no como gritó Sansón en ese día que le dijo, Señor Jehová. No, hoy gritamos, Padre. Grítele. O no tienes una situación fuerte. Padre, grítale con desesperación, grítale haciéndole saber en esas palabras que no tienes a más nadie sino a Él, que tu único recurso es Él. Y aunque tuvieses otro recurso, no quieres usarlo porque quieres una intervención divina, quieres lo establecido desde la eternidad, que son sus designios en tu vida. Entonces gritar como gritó Sansón en ese momento, no vamos a hacerlo. Solamente cuando estemos allí, no esperemos que Satanás nos saque los ojos para nosotros poder clamar, para nosotros poder gritar. No, 1000 veces no. Tenemos que recuperar el clamor. La palabra de Dios en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ese clamor no puede ser pusilánime. Hermanos, ese clamor no puede ser aguado. Ese clamor no puede ser allí entre dientes. Padre, Señor, no. Ese clamor tiene que ser con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es decir, con todo involucrado, con todo tu espíritu. Yo recuerdo que yo estaba en una liberación y recuerdo que el demonio estaba todo temeroso y yo le pregunté, ¿y a qué le temes tú? Que estás allí medio extraño. Y el demonio me dijo, nunca se me va a olvidar. Me dijo, le temo a una iglesia que clame. Porque hay un clamor que hacen, que nosotros vemos que pasa directo a la presencia de Dios y no lo podemos detener. Y vemos el mover de Dios de respuesta a favor de ese clamor. Y a ese clamor le tememos. No le temen a tu declaración, no le temen a otras cosas, o puede ser que sí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ellos mismos decían, le tememos a un clamor que lo vemos pasar directo, no lo podemos detener, es indetenible. Y cuando vemos que pasó directo, sabemos que es una respuesta sin espera. Y a eso le tememos. Entonces, ¿qué es lo que Satanás trata de que tú y yo no tengamos o no hagamos? Que no clamemos, que no oremos, que no vayamos delante de la presencia de Dios. Y este mensaje se llama Recuperando lo Perdido. ¿Por qué? Porque hay un clamor que el Señor quiere despertar hoy en tu espíritu. Y que tú seas esa iglesia que los demonios no puedan detener. Ese clamor, esa oración, esta demanda, esa solicitud a favor de tu casa, a favor de tus hijos, a favor de una generación, a favor de un país, a favor de una nación, a favor de un continente, un clamor que el cielo diga aquí está y debo responder. El cielo todo se levante a favor de ese clamor, que no haya manera. Diga conmigo, ¿cómo se llama este mensaje? ¿Recuperando qué? Recuperando lo perdido. ¿Y sabe qué? Me llama demasiado la atención que Sansón dijo, Señor, para que tome venganza, porque los filisteos me han sacado los ojos. Y no volvemos a saber nada de los filisteos hasta que se consiguen en Primera de Samuel, a partir del capítulo 4.
Otra vez los encuentros de los benditos filisteos amenazando al pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque los filisteos se acordaron, ay, hubo uno que le sacamos los ojos y ciertamente tenemos que vengarnos de ese que no nos dimos cuenta que recuperó las fuerzas y terminó matando a nuestros antepasados. Pero nosotros sí vamos a ser esa generación que vamos a matar a estos israelitas, a esta generación que el sacerdote volvió a perder la visión. ¿Usted qué cree que eso es casualidad? Así están los demonios generacionales en tu linaje. Si tú tuviste una abuela como la que tuve yo, o un familiar que estuvo allí clamando y que le destruyó las obras a Satanás, los demonios están esperando a ver cuál es el punto débil para venir contra tu generación. Pero yo te tengo una noticia. Así como Sansón clamó y dijo, porque quiero tomar, escucha el clamor, quiero venganza por lo que me hicieron con mis ojos. Me llama la atención cuando comencé a estudiar esto que el Espíritu Santo me llevaba. A mí me llama demasiado la atención que en los días de Elí, cuando él perdió la visión, perdió los ojos, perdió la visión. Resulta ser que se levantaron los filisteos y sabes, el Señor estratégicamente dejó que perdieran, que Israel perdiera. Dejó que Israel perdiera. Y ellos venían avergonzados. Perdieron como 4,000 hombres ese día, 4,000 familias enlutadas. 4,000 pueden ser esposas que se quedaron sin sus esposos, hijos que se quedaron sin sus padres, sin los proveedores de la casa, y hogares enlutados. O sea, fue más que 4,000 pérdidas. Fue una gran tragedia para Israel. Y cuando llegaron, ¿sabe qué hicieron los Israel? Israel, en vez de ir a la presencia de, en vez de buscar la voz de Dios, inmediatamente ellos idearon un plan. Y el plan fue, traslademos el arca de la presencia para llevarla con nosotros otra vez a la guerra. Y buscaron el arca de la presencia y se la llevaron y se fueron a la guerra. ¿Cuál fue la sorpresa, señores? La sorpresa fue que volvieron a perder. Con la diferencia aún peor, que el arca de la presencia de Dios fue capturada y se la llevaron los filisteos. Se la llevaron a su campamento. ¿Y saben dónde metieron el arca de la presencia de Dios? En la casa de su dios Dagón. Dagón. Y la pusieron al lado. Pero a mí me gusta esto. Porque lo que parecía unas batallas perdidas, lo que Era un gran triunfo. Lo que parecía una derrota, era una estrategia de Dios para meterse en el campo del enemigo. Para tomar venganza ¿de quién? De un clamor que quedó hace años atrás. Donde Sansón clamó y dijo, déjame tomar venganza de estos filisteos porque me sacaron los ojos. Y Dios dijo, no, tranquilo, Sansón, que mía es la venganza. Yo voy a dar el pago. Yo voy a dar el pago. Dos cosas que no le podemos tocar a Dios, su gloria y la venganza. Él es un estratega para vengarse de nuestros enemigos. Él es un estratega y a veces te hace pensar que estás ahí derrotado, como estaban los filisteos esa noche. Sí, es verdad que 4,000 familias fueron enlutadas, pero es que Dios tenía que ir más allá en contra de los enemigos de su pueblo. Y allí le metieron a la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios a esos filisteos allí en el templo. Y sorpresa, ¿qué pasa? Que los filisteos creyeron que el Dios de Sansón, que el Dios de Israel ahora se pondría a su merced del Dios de ellos, porque como ellos estaban derrotando a Israel, quiere decir que su Dios era mayor. Y saben, hay mucha gente creyendo que tu Dios es menor que el de ellos.
Hay mucha gente creyendo que tú le sirves a un Dios de balde. ¿Sabe por qué? Porque aparentemente te están viendo derrotado o con algunas derrotas en ciertas áreas de tu vida. Lo que el enemigo no sabe es que el Señor ha permitido esas derrotas, pero es porque Satanás está creyendo que lo que Dios te dio, él se lo puede llevar y metérselo él en su campamento. Satanás está creyendo que la presencia de Dios en tu vida, él te la puede venir a quitar y meterla en su campamento. ¿Sabes qué le pasó a ese Dios Dagón? En la mañana siguiente de la primera noche que se le ocurrieron poner el arca de la presencia al lado de él, se cayó. Diga conmigo, hoy se cae. Hoy se cae. Todo demonio, toda trampa, toda circunstancia, toda mentira que hayan hecho contra mi vida y que Satanás se haya llevado lo que me pertenece y lo haya puesto al servicio de su reino. Hoy se destruye todo eso. Hoy se cae como cayó Dagón, avergonzado, para que sepa a qué Dios es el que tú y yo servimos. No es un Dios de balde, es el Dios que creó el universo y que lo sostiene con su palabra. Es el Dios que te dice no temas, yo te ayudo. Es el Dios que dice clama a mí que yo te voy a responder, pero no solamente te voy a responder, es que te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Déjame que yo lo hago. Déjame que yo me vengo. Déjame que yo soy el que voy a hacer lo que voy a hacer. Por eso Éxodo 14:14 me gustó. Él peleará por nosotros y nosotros viviremos tranquilos. Metieron a la presencia de Dios al lado de Dagón, el Dios que supuestamente sostenía a los filisteos, aquellos enemigos del pueblo de Dios que supuestamente derrotaron al pueblo de Dios, pero es que Dios tenía que vengarse. No solamente de los demonios pequeños, sino que tenía que ir por la cabeza directamente, que era el Dios al cual ellos servían, a Dagón directamente, a golpear esto allí, tumbar ese rey y hacerle saber a todo ese pueblo que no hay otro Dios como el Dios de Israel. No hay otro Dios. No conozco ninguno. Y usted es el Israel espiritual. Y yo voy a cantar una canción, ahorita que me vino, que dice, ¿quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán ante todos sus... Con el arpa, hasta ahí lo voy a dejar porque no me la letra no me la sé completa. Y dirá, ¿quién como Jehová? Más los justos, diga los justos, se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Levántese, cantarán de alegría, cantando al Señor. Vamos, levántese, canta salmos a su nombre, exaltad que cabalga sobre los cielos, Jehová su nombre, alegraos delante de él. Yo lo voy a buscar y lo vamos a colocar porque vamos a danzar hoy y vamos a hacer esto proféticamente. ¿Quién como Jehová? Ya les voy a decir. Aquí está, gloria a Dios. Por esto vamos a colocarlo. A ver, lo quiero danzando y cantando sin el micrófono abierto porque si no, no vamos a escuchar mucho, pero... Ya va. Un pedacito nada más. Y entonces lo destruye.
destruye, pero el enemigo es insistente y sigue haciendo algo contra tu casa, sigue haciendo algo contra tu finanza, contra tu salud, contra tus relaciones. Pero sabes una cosa, que cuando está el arca de la presencia en tu vida, cuando está el arca de la presencia, cuando estás con el pacto, ¿qué representaba el arca de la presencia? El pacto, el Dios tuyo. Entonces, ¿qué pasó a la siguiente noche? Al siguiente día, ya no estaba Dagón solamente con sus brazos partidos, sino que ya eran el tronco, las extremidades, todo. ¿Y qué hizo el pueblo de los filisteos? Dijeron, tenemos que sacar esta arca. Y yo les voy a resumir. Ellos tuvieron que sacar el arca de la presencia de Dios. No encontraban qué hacer con ella. Y ¿saben qué? La mandaron con unas vacas para que se fuese, pero no la mandaron sola. La mandaron con una ofrenda de ratones con oro, de oro. Porque lo que Satanás te hizo, te lo tendrá que devolver y reivindicado, señores. No hay opción. Yo no sé quiénes están alegres y quiénes no, pero yo estoy creyendo esta palabra. Lo que Satanás hizo para avergonzarte, lo que Satanás en el pasado te quitó, llámese familia, llámese salud, llámese ministerio, llámese llamado, llámese influencia, llámese como se llame, te lo va a tener que regresar. Porque eso que te pertenece a ti representa el arca de la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios de pacto. Y eso que se llevó el enemigo, lo que va a hacer es destruir lo que está representando a Satanás en ese lugar. Y vas a ver que necesita entregar lo que te robó. Y ahora no te lo puede entregar solamente el arca y más nada. No, tiene que venir la ofrenda. Tiene que venir la reivindicación, porque el ladrón cuando es agarrado, ¿qué dice la palabra? Que tiene que entregar 7 veces más lo que robó. Por eso era imposible que devolvieran el arca de la presencia sola. Tuvieron que mandarlo con una ofrenda. Y ¿sabes qué? Yo hablo en el nombre de Jesús. La ofrenda que te van a dar también va a ser de honra, donde el enemigo va a tener que pedirte perdón. El enemigo va a tener que honrarte con sus propios labios. El enemigo va a tener que ir a tu casa y decirte, perdóname, me equivoqué, hice mal contra ti. Reconocer que se equivocó, que hizo lo incorrecto. Eso sucederá. 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 ¿Sabe por qué? Porque los filisteos no encontraban qué hacer. Estaban siendo amenazados. Y así declaro en el nombre de Jesús que nuestros enemigos en esta hora son amenazados. Que nuestros enemigos hoy se derrumba todo lo que pusieron al lado de los que nos pertenece, lo que nos robaron. Hoy mismo, esta misma noche, en el nombre de Jesús, esta misma noche entran en desesperación por enviar de regreso lo que te robaron, lo que te pertenecía, lo que te quitaron. Y no te lo pueden regresar solo. No, no y no. ¿Y saben qué? Fue allí precisamente donde estaba Dios vengando el clamor de Sansón. El clamor de Sansón. Dios estaba vengando con su pueblo en los días de Elí. Y ciertamente como el profeta Samuel lo había profetizado, valga la redundancia, que ya Dios le había mostrado que el sacerdote iba a morir, murió también como murió Sansón, porque cuando a alguien le sacan los ojos, no le queda más que morir. Pero en esta oportunidad el Señor se vengó de los filisteos. Vengó en esta oportunidad, vengó a Sansón con toda esta situación, porque Satanás se equivocó. Satanás creía que podía hacer lo mismo que hizo con Sansón.
al ver otra vez al sacerdote sin visión. Lo que no se esperaba Satanás era que había nacido el verdadero vidente de la época, que era Samuel. El pueblo no estaba sin visión. Lo que pasa es que hubo un cambio de sacerdocio, un cambio de temporada y ahora estaba el profeta Samuel, un cambio. Satanás no se imagina eso nunca, no se lo imaginó nunca. Satanás pensó que te volvería a atacar en la misma circunstancia y no se dio cuenta que ya tú tuviste un cambio de temporada. Satanás nunca se esperaba que no te estaba agarrando sin visión, que ahora tú tenías visión, que Dios te había dado ya ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender y lo más importante, voluntad para obedecer. Y si nos vamos entonces, mientras que pasa todas estas cosas con el arca de la presencia, ¿qué hizo Israel? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2 en adelante. Dice que el arca de la presencia permaneció durante un tiempo, pasaron 20 años, ¿verdad? Y dice que Israel buscaba con ansiedad a Dios, buscaba con ansiedad a Dios. Buscaba desesperadamente a Dios, porque tiene que llegar el momento donde tu alma tiene que estar desesperada por la presencia de Dios. Tu alma tiene que estar, como decía David, así como el ciervo brama por las corrientes del agua, así brama por ti mi alma, oh Dios. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de ti? Tiene que llegar esa hambre de Dios. Usted tiene que pedirle a Dios hambre, el fuego de Dios. Tenemos que estar aquí. No podemos estar allí con el arca de la presencia en otro lugar porque lo llevaron a otro lugar y estar el pueblo allí apagado porque no tiene el fuego de Dios. No tiene la presencia de Dios. Diga conmigo, no y 1000 veces no. No, y 1000 veces no, porque los filisteos mandaron el arca y por 20 años dejaron a Israel en paz y en tranquilidad. Pero estos 20 años lo que hicieron fue entrar en confianza a Israel. Israel dice la palabra que bueno, pasaron 20 años. ¿Ustedes se imaginan 20 años sin la presencia de Dios? Ellos están tranquilos hasta que llegó un momento que cayeron en desesperación. Y dice la palabra que vino, ¿verdad? Le entró el pueblo de Israel, buscaba a Dios con ansiedad. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. A mí me llama la atención de que Israel se volvió a dioses. ¿Por qué? Porque si tú no buscas la presencia de Dios, siempre vas a buscar qué Dios ocupa ese lugar de Dios en tu corazón, valga la redundancia, y me voy a explicar. Si tú no buscas la presencia de Dios, buscarás un equipo de fútbol, buscarás un equipo de béisbol, buscarás la música, buscarás la droga, buscarás las mujeres, buscarás lo que sea para tratar tu trabajo, buscarás un negocio, buscarás lo que sea y lo volverás un Dios, porque sencillamente perdiste la presencia. Pero entonces vuelve a amenazarte Satanás. Y la diferencia en esta oportunidad es que Israel al menos tuvo la conciencia de que había voz de Dios. Y hoy tenemos esa voz dentro de nosotros. Hoy tenemos eso, al cual nosotros debemos acudir y decirle, ayúdame. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, se llama Espíritu Santo.
Y debemos empezar a tener una verdadera relación con Él, íntima, genuina. Decirle, mira, puedo hacer este negocio porque no quiero otra vez salir con las tablas en la cabeza. Mira, este es el hombre que tú tienes para yo casarme. Esta es la mujer que Dios escogió para mí desde la eternidad para yo casarme, porque no quiero volver a cometer un error. Mira, de verdad me puedo operar. De verdad puedo ir a ese viaje. De verdad puedo ir a comer con ese hermano. De verdad me puedo congregar en esta iglesia. De verdad me puedo mudar de casa. De verdad me puedo ir a otro país. De verdad puedo estudiar esa carrera. Ya no te vayas a ninguna guerra, ni hagas ningún cambio sin antes no buscar el consejo verdadero de Dios. Y no solamente el consejo, sino la confirmación de que es verdad lo que Dios te está diciendo que hagas. ¿Por qué? Porque Israel en esta oportunidad lo hizo, pero se consiguió con un verdadero hombre de Dios, Samuel, que le dijo, ¿saben qué? Si de verdad se vuelven a Dios, que Samuel no le acarició el pecado a Israel. Si quitan esos dioses, si de verdad se vuelven a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Dice, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Vayan a Mizpa, vayan a ese lugar que representa, ya yo le voy a decir lo que representa, que lo anoté por aquí, ya va, aguántenme un poquito. Mizpa, 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 Mizpa. Dice, para orar. O sea, un monte alto de oración. Vayan a Mizpa, recuperen la oración, recuperen el hablar con Dios, recuperen el clamor. ¿Por qué? Porque dice que cuando los filisteos se enteraron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, miren lo que le dijeron a Samuel. No dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Se hizo una estrategia natural, pero desde lo espiritual. Se peleó la batalla en las dos dimensiones, en el espíritu y en lo natural, porque de ahora en adelante todo lo que Dios te va a dar, todo lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, se va a pelear en las dos dimensiones, tanto en lo espiritual como en lo natural, así también como en los tiempos de Nehemías, donde estaba la reparación, la restauración de la ciudad, y dice la palabra que estaban con una espada cuidando esa puerta y con la otra trabajando. Así Dios te va a dar y me va a dar estrategia para que desde el espíritu golpeamos, desde el espíritu clamamos, pero en lo natural el Señor da ideas creativas, en lo natural el Señor da contactos divinos, en lo natural el Señor bendice, en lo natural te da un buen trabajo, te abre las puertas, en lo natural te posesiona en el nombre de Jesús. Porque la batalla será de esta manera. ¿Por qué? Porque ya el pueblo tiene madurez. Diga conmigo, porque tengo madurez. Porque ya me cansé de pelear en mis fuerzas. Porque ya me cansé de ser sabio en mi propia opinión. Porque ya me cansé de hacerlo a mi manera, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que me conviene. No, ahora a la manera de Dios, en las dos dimensiones. En lo natural y en lo espiritual. Estrategias divinas ejecutadas en lo natural. Estrategias divinas. Samuel dijo, los filisteos le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor. Es decir, usted ahora es el sacerdote. No me ponga a mí a orar por usted cuando usted tiene que aprender a orar por usted y por su casa. No, sí, oremos los unos por los otros, pero seamos responsables nosotros también de lo que nos corresponde.
porque todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Este era en el Antiguo Testamento, donde tenía que estar el profeta haciendo el trabajo, pero hoy en día somos reyes y sacerdotes. Nos gusta el reinado, pero no nos gusta el sacerdocio. Nos gusta la corona de rey, pero no nos gusta el sacerdocio, que es en las rodillas, señores. No nos gusta. No nos gusta doblar rodillas, no nos gusta clamar, nos gusta que otro lo haga por nosotros. Y ahora no es así. Diga conmigo, ahora no es así. Porque ¿quién va a pelear por tu casa? Diga conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo hoy leía, Señor, yo y mi casa. En el castellano, en la gramática, en la Real Academia Española, debería decirse mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero la Biblia dice yo y mi casa. Y hoy Dios me decía, ¿tú sabes por qué yo y mi casa? Porque primero yo y toda mi casa va a servir. No esperes que toda tu casa empiece a servir. No, primero tú. Primero tú. Tú enciendes el fuego. Tú comienzas a ponerte delante de Dios a favor de ese esposo, a favor de esa esposa, a favor de tus hijos, a favor de la finanza. Sometes todas las cosas a Dios. Yo y mi casa. Porque muchos dicen, es que la única cristiana de mi casa soy yo. Es que a Dios le basta contigo para que toda esa casa se convierta. Ay, no, es que en mi casa nadie busca de Dios. Es que Dios no dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, dice yo. Diga conmigo, yo. Y mi casa. La garantía que mi casa sirva a Dios soy yo. Porque si yo sirvo a Dios, mi casa no tiene opción. Tiene que servir a Dios. Si yo me enciendo en fuego, perdóneme, pero si usted enciende un fuego en su casa, ¿qué va a pasar con la casa? Quieran o no. Quieran o no. Usted encienda el fuego santo. Encienda el fuego, traiga el arca de la presencia, traiga el arca de la presencia. A Dios le basta contigo. Es más, Dios no dice que empecemos con tu casa, empieza tú. Es contigo, es conmigo. Ay, no, es que mi esposo no sirve a Dios. Perdóname, puras excusas. Es yo y mi casa. Ay, no, es que mi esposa no me quiere ayudar. Es yo y mi casa. Ay, es que mi mamá y mi papá no me... Es yo y mi casa. Y sabes, ese yo no dice, es el sacerdote y en la casa. Es la mujer y es la casa. Y es los hijos y la casa. No, es el que decía ser yo. Diga yo. Yo decido ponerme delante de Dios a favor de mi casa, a favor de mi familia. Señor, aquí estoy para que se encienda el fuego santo en mi casa, el fuego de tu presencia, donde no hay opción. Mis hijos serán antorchas encendidas. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí después sí se puede cambiar la ecuación. Ahí el orden de los factores no va a alterar el producto. Todos no tendrán otra opción. Y dice en el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche, porque Samuel fue un sacerdote, un profeta inteligente, un profeta entendido. Él dijo, mira, esto no solamente es el clamor, sino que yo voy a traer un holocausto, yo voy a sacrificar algo. Y vino Samuel y presentó esa ofrenda a Dios por el pueblo, se puso delante de él. Hoy tenemos esa ofrenda pura, sin mancha, sin arruga, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y la palabra dice, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mientras que tú sacrificas,
tu oración, tu clamor, tu lloro delante de la presencia de Dios por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu finanza, por el proyecto, por los sueños, por ese futuro lleno de esperanza, aunque Satanás esté allí haciendo y deshaciendo, viniendo para pelear contra ti. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó. Dice aquí en el versículo 10 más, Jehová tronó aquel día. Oh, yo declaro en el nombre de Jesús que en el mundo espiritual Jehová truena en este día, en esta noche. Jehová truena a favor de mi casa. Jehová truena a favor de tu casa. Jehová truena contra los enemigos de tu casa, contra los enemigos, contra todo lo que representa los filisteos, los enemigos de tu fe, los enemigos de tu casa, los enemigos de tus sueños, los enemigos de tus deseos, en el nombre de Jesús. Dice, con gran estruendo, con gran estruendo, con gran estruendo, el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, así serán sometidos todos los demonios que hayan querido venir contra nuestra casa, contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra nuestro linaje, contra nuestro ministerio, contra nuestro llamado, contra nuestra finanza, contra nuestras empresas, contra nuestro propósito, contra nuestra salud, y será sometido por ti, Señor. Y decimos, Padre, hasta aquí nos ayudaste. Ebenezer, 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 hasta aquí nos ayudó Jehová. Y fueron restituidas. Esta parte es la mejor. Y fueron restituidas. Diga conmigo, me es restituida. Me son restituidos mis sueños, mi salud, mi finanza, mis empresas, mi territorio, mi esposo, mis hijos, mis ilusiones, mis proyectos, mis inversiones. Me son restituidas. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades, territorio que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de manos de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Diga conmigo, y hubo paz en mi territorio. Porque el hombre que agrada a Dios lo hace estar hasta en paz con sus enemigos, dice la palabra. Pero ¿qué recuperó Israel? Recuperó el arca de la presencia, recuperó el clamor, recuperó el ir delante de Dios por el consejo de Dios, por las estrategias de Dios. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel. Y me gusta este versículo 17 para terminar. Dice, y edificó allí un altar a Jehová. Yo voy a edificar aquí altar a Jehová. Yo voy a edificar aquí, en mi casa, en mi corazón, en mi alma, en mis emociones. Altar a Jehová. Altar a Jehová. Para quemar el incienso, para agradecerle, para que él se sienta agradado en su casa y recuperar todo lo que me pertenece. ¿Saben por qué? Porque me dijeron que no tengo nada, que mi casa está desierta. Así veían a Israel, y como quizás te pueden ver hoy a ti o me pueden ver a mí. Pero ¿saben qué?
Dice ese canto, pero hoy me levanto a declarar que me queda una vasija con aceite y eso será suficiente para la crisis yo vencer. Vamos a cantar esa canción y después vamos a cantar el de la tsunamita. ¿Saben por qué? Porque hoy recuperamos la presencia de Dios y la metemos a nuestra casa. La intimidad con nuestro Rey. Hoy recuperamos el arca de la presencia, el hambre por Dios, el hambre por Dios, el pelear en las rodillas, el ayunar, el pararnos en la madrugada y clamar e ir a su... No, yo lo hago, pero no como religión. Hazlo con desesperación, hazlo con denuedo, hazlo con eso de que mira, Señor, como Jacob lo hizo esa noche, bendíceme porque me bendices, si no, no te voy a soltar. Así que vamos a escuchar esto y aproveche de ir a esa presencia de Dios y sepa que aunque el enemigo le haya dicho que usted no tiene nada, ahora es que Dios va a hacer algo muy grande contigo, con tu casa y con esta generación. ¿Por qué? Porque hasta ahora las derrotas que has visto solamente fueron estrategias de Dios para avergonzar y vengarte a ti y a tu familia. Cierra